Buenas tardes, señoras y señores. La Real Academia de la Mar se reúne en sesión pública para proceder a la presentación de los libros Presencia vasca en la Armada Española y Churruca, elogio histórico, de los que es autor don José Andrés Álvaro Ocariz. Sean bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales. Saludo especialmente a su director, que está aquí al fondo, y al cual le tenemos que dar las gracias siempre y se las seguiremos dando hasta el infinito. Y ahora me concedo la palabra a mí mismo para presentar el primero de los libros de Presencia vasca en la Armada Española. Conocimos al autor por estos medios modernos que hay ahora de las páginas web, porque nos escribió a la Academia de la Mar diciendo que tenía preparado un libro que es poner al día el elogio histórico de Churruca, y que tenía otro sobre la presencia de vascos en la Armada Española. Da la casualidad, y no es por presumir de nada, pero es la casualidad, que yo estaba haciendo en ese momento un libro que saldrá en Bilbao dentro de poco, que se llama Con 8 apellidos vascos en la Real Armada, porque fueron muchísimos los vascos que vinieron a servir a la Real Armada, algunos familias enteras, 4 hermanos, 5 hermanos, en fin. Y entonces, al tiempo que empezamos a hacernos amigos por teléfono y por email y todas estas cosas, encontré un artículo de él para un oficial que yo tenía muy poca información sobre él, que era don Francisco Moyúa y Mazarredo. Es decir, Mazarredo, cuando fue capitán de la Compañía de Cartagena, era un nepotismo ilustrado, porque se llevó a 10 o 12 sobrinos para hacer los marinos. Pero este don Francisco era su ojito derecho, era el pequeño de 4 hermanos marinos, y gracias a un artículo de él, estaba en la revista de Historia Naval, pues pude... Porque Moyúa es importante porque fue el segundo de Churruca, y le hicieron una canallada, estaba postergado para el ascenso a capitán de navío porque se llamaba Mazarredo. Y como Godoy se la juró a Mazarredo y Mazarredo a Godoy, pues salió perdiendo Moyúa, que lo dejaron de capitán de fragata injustísimamente. Entonces no había un sistema de ascensos muy reglado. Se ascendía con ocasión de algo, hacían promociones enteras. Por ejemplo, por la boda del príncipe de Asturias. Pero al que no querían, lo dejaban aparte, lo dejaban fuera y el pobre se quedaba en otro empleo. Bueno, pues el autor de este libro, José Andrés, ha mezclado la historiografía clásica naval española con las biografías de los autores, y lo hace de una manera muy fluida y muy simpática y muy bien escrita. Y además, siguiendo a todos estos marinos vascos, pues navegas por todos los mares del mundo, porque qué decir de Juan Sebastián Elcano, de Urdaneta o de Legazpi o de tantos otros que fueron haciendo el imperio por donde no se ponía el sol. Los vascos, desde el principio, formaron una cosa que el historiador de la Armada, don Cesario Fernández Duro, dio en llamar la Hermandad de las Marismas, que eran las cofradías de la costa, hablo de 1100 y pico, las cofradías de la costa desde Fuenterrabía hasta Vivero de Lugo. Y estas fue tan importante, y además nace como un fuero que curiosamente se hace en Vitoria. Y estas cofradías llegaron a tener el poder de hacer la guerra y firmar la paz. Los vascos lo siguieron reclamando, e incluso en 1500 hay una pragmática reconociéndoles el derecho a hacer la guerra y firmar la paz sin tener que pasar por el poder real, ¿no? ¿Y por qué funcionaban esta hermandad también? Pues porque España exportaba 4 cosas. Nos acostumbramos a ser exportadores de materia prima, que es una ruina. Los que ganan son los que venden productos transformados. Y vendíamos por el norte hierro, aceite, lana y vino. Y cuando venían maldadas, todos estos se unían. Entonces no había diferencia entre buque de guerra y buque mercante, eran exactamente iguales, dependía de la pólvora o de los cañones que le pusieses si no iba cargado. Y con estos marinos vascos llegamos a una batalla muy importante, porque los que empezamos fuimos nosotros. Empezamos a dar palos. En 1372, en La Rochelle, en 2 horas matamos 5000 ingleses. Pero cometimos además una torpeza política que fue pasear por Burgos
al conde de Pembroke, que era el hermano del rey de Inglaterra, cargado de cadenas, una humillación con 80 caballeros ingleses, y encima nos quedamos con todo el dinero. Y además, Castilla en ese momento es la primera nación europea que pone en juego la artillería a bordo de buques. Y por eso, cosa que los ingleses van a aprender la lección, y en la Invencible son ellos los que han preparado una artillería naval mucho más potente, con mucha más cadencia de fuego, y va a ser el éxito de la artillería inglesa que no nos deja acercarnos, porque los españoles siempre fuimos en la mar invencibles en el abordaje. Yo he tenido en mis manos un documento de la Marina holandesa de 1600 y tal, traducido al español, claro, y que dice: con los españoles nunca llegar al abordaje, porque perdéis. O sea, tenéis que combatir al cañón, escaparos, pero como lleguéis al abordaje con españoles, estáis perdidos. En 1481 ya los reyes católicos, matrimonio, o sea que ya se había hecho la unión, menos Navarra, que tardó un poquito más, de la península ibérica. Hay una escuadra vasca que sale, una armada se decía entonces, que sale de los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa, se une 30 barcos, se unen a 20 barcos gallegos y van hasta Otranto. Los turcos tenían, Otranto es el final de la bota italiana, ¿no? El canal de Otranto es el que separa a Italia de Grecia y Albania. Y cuando llegó la escuadra allí, por tierra las tropas ya habían levantado el sitio de los turcos. Pero como ya estaba la armada, se vino al estrecho de Gibraltar y fue la que participó en la toma de Granada, en las campañas previas a la toma de Granada de 1492. Es decir, que desde 1481 hay acciones de las armadas ya como en una España ya unida. Pero yo creo que tú tendrías mucha dificultad en separar. La Marina de los Austrias y la Marina de los Borbones no tienen nada que ver. Son dos cosas completamente distintas. Y como le oí una vez a cierto historiador, el pretender buscar tradiciones en la época de los Borbones sobre los Austrias, lo que pasa es que además los historiadores también se dedicaron a denigrar a los Austrias, porque había que hacerle la pelotilla a los Borbones, y entonces es complicado. Pero además, para los historiadores, el ir a los archivos de los Austrias es mucho más complicado que los de los Borbones, que ya tenemos centralizados los archivos, aunque el nuestro del Viso del Marqués queda un poco lejos, pero ahora ya se viene, en parte, gracias a Dios, para Carabanchel, y va a ser un placer ir en metro a investigar, porque el Viso, como dicen aquí en Madrid, pilla muy retirado. Esto, cuando llegan los Borbones, una de las obras más acabada es la Real Compañía de Guardias Marinas, que se crea en Cádiz, que es un centro que tiene una compañía militar de caballeros guardiamarinas para aprender el uso de las armas y todo esto, con su capitán, su teniente, sus alféreces, bajo el modelo de las guardias de corps, es decir, de los de caballería que le daban guardia al rey. Pues el primer capitán de la compañía fue el capitán de la guardia de corps. Y es una curiosidad que poca gente sabe, que de los 40 primeros guardiamarinas que se inscribieron en esa Real Compañía, que tenía una academia anexa para todos sus estudios, eran vascos. Pero vascos además, salvo 3 de Vizcaya, todos de Guipúzcoa. ¿Y por qué? Pues porque estaba de capitán general en San Sebastián un italiano, el príncipe de Yaqui, y dijo, cuando llegó la Real Orden convocando a los jóvenes hijos dalgos que se quisieran venir a la Marina a servir al rey, pues el primero que la debió recibir fue el príncipe de Yaqui. Y dijo, mi hijo el primero, y con él 40 chicos, no de San Sebastián, son casi todos de Régil, de todos los Aramayona, está lleno, se puede... La verdad es que los que primero llegaron, como es lógico, los que estaban en Cádiz. Pero hubo un capitán de la compañía de guardiamarinas de origen holandés que se llamaba Bintusen, que le pareció que por era un príncipe número 1 de los ingresados en Marina, le daba mucha categoría al puerto. Y desvió
y puso el primero al príncipe y a los 40 vascos inmediatamente. Que si abren el libro de pruebas de nobleza de los caballeros guardiamarinas, que son 7 tomos, los 40 primeros prácticamente son de San Sebastián. Y a partir de esos vascos se crea una madre, porque yo he llegado a contar hasta 300 y pico de chicos, curiosamente casi todos hijos de civiles. Yo me creí que las fuertes guarniciones militares que había en Fuenterrabía, la que había en San Sebastián, la que había en Bilbao, pues no, casi todos son hijos de diputados forales o de cargos del gobierno foral vasco, o alcaldes de los ayuntamientos o secretarios, casi todos son hijos de civiles. Y vuelvo a repetir, que ya lo dije, pero hay veces que vienen hasta 4 y 5 hermanos de la misma familia, o sea que aquello de uno para la milicia, otro para la iglesia y otro para el hereu, aquí no se ve muy bien, porque vienen familias enteras. Y yo no voy a decir nada más porque luego tengo miedo pisarle y luego hablaré de Churruca un poquito. Y nada más. Tienes la palabra. Señoras y señores, muy buenas tardes. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento a la Real Academia de la Mar y a su secretario general, el capitán de navío, don José María Blanco Núñez, por haber acogido este libro cuando era solo un proyecto, por honrarme con prorrogarlo, por organizar este evento y por antecederme en el uso de la palabra. Y, por supuesto, quiero darles las gracias a todos ustedes por haber acudido esta tarde a la presentación de estos 2 libros. No puedo olvidar al Grupo Vinícola Marqués de Vargas. Es la tercera vez que tengo el placer de que esta empresa colabore con mis publicaciones. Hace unos años conté con su ayuda para publicar mi edición crítica de Trafalgar, una edición crítica en la que realicé una serie de hallazgos, como los nombres de 2 marinos, uno de Tudela, José de Ezquerra, y otro de Vergara, Francisco de Moyúa, que estaban mal escritos desde la primera edición de Galdós. También me apoyaron para que mi libro sobre Churruca viera la luz, libro del que hablaremos posteriormente. Comenzaremos con el libro que lleva por título Presencia vasca en la Armada Española. Había una frase que indicaba que a quien no le correspondía el mayorazgo le quedaba como salida para vivir, dedicarse a la iglesia, al mar o a la Casa Real. Por ello muchos vascos hicieron del mar su modo de vida. Los nombres de muchos de estos marinos vascos están grabados con letras de oro en el libro de la historia. También hay otros menos conocidos, pero no por ello menos importantes. En este libro encontrarán tanto a unos como a otros. Reconocemos también que se nos han quedado muchos nombres en el tintero. Pedimos disculpas por ello y esperamos que queden representados por quienes aparecen en esta obra. ¿Cómo surgió el libro? Escribí una serie de artículos para la revista de Historia Naval. He reelaborado dichos artículos y he escrito este libro que tienen ante ustedes. Un libro que consta de 264 páginas y que contiene unas 30 ilustraciones. Comenzamos el libro con este texto de Antonio de Nebrija, a quien, como saben, debemos la primera gramática que se escribió sobre nuestro idioma. Los que moraban en el condado de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa eran gentes sabias en el arte de navegar y esforzados en las batallas marinas, y tenían naves y aparejo para ello, y en estas 3 cosas eran más instructos que cualquier otra nación del mundo. Después viene el prólogo que amablemente escribió don José María Blanco y del que entresaco algunas ideas. La historia marítima y naval del País Vasco es fundamental y constituye uno de los pilares básicos de la historia de España. Los 2 trabajamos para ahondar en ese mar documental y bibliográfico que permite surcarlo dejando detrás de nosotros una estela de biografías, cuya espuma componen los verdaderos protagonistas, los marinos vascos, de todas las ramas de la marina, la de guerra, la mercante, la pesquera, la deportiva, la científica e industrial, centrándolas en distintos periodos históricos. En el libro verán el desarrollo de verdaderas sagas marineras, como los Oquendo de San Sebastián, que cubren con su apellido las listas de las armadas y luego la de la Real Armada, desde el siglo XVI hasta finales del XVIII,
a familias de pescadores y mercaderes que proporcionaron marinos de la talla de Juan Sebastián Elcano, u otros que permitieron enlazar a Filipinas con la metrópoli, vía la Nueva España, siendo el principal Fray Andrés de Urdaneta. En las páginas de este libro van a ver la riqueza y la variedad de personajes que engrandecieron a España en la mar, que es la que une a los pueblos, mientras que la tierra los separa. Ha sido muy alentador el comprobar que un investigador haya buceado en el proceloso mar de la historia, para sacar a la luz las biografías de tantos marinos, muchos conocidos e incluso conocidísimos, pero otros injustamente olvidados por la historiografía actual. Comenzamos el recorrido por la historia en la Edad Media. Los reyes de Castilla recurrieron sistemáticamente al poder naval constituido por los vascos y los hombres de la costa vasco-cantábrica en todas las ocasiones que aquel belicoso periodo presentó. Por ejemplo, Fernando III el Santo puso en marcha una flota que será decisiva en la incorporación de Sevilla a la cristiandad. En la iglesia de San Pedro de Zumaya se conserva esta tabla votiva que representa la victoria de la escuadra capitaneada por Juan Martínez de Mendaro sobre la armada luso-genovesa en el estrecho de Gibraltar en el año 1475. También en el siglo XV se crea en Cádiz el Colegio de Pilotos Vizcaínos, que mantuvo la exclusividad de proporcionar pilotos experimentados para las travesías marítimas. En la Catedral Vieja de Cádiz se conservan los escudos de Guipúzcoa y Vizcaya en la parte superior de cada una de las naves laterales, como testimonio de la obra del Colegio de Pilotos Vizcaínos. A la izquierda tienen el escudo de Guipúzcoa y a la derecha el de Vizcaya. Las gentes del señorío de Vizcaya y la provincia de Guipúzcoa, desde las más tempranas épocas, participaron en la voluntad reconquistadora de las tierras peninsulares que el cristianismo y el islam mantenían en dilatada disputa. Los vascongados, como copartícipes en la caída del último baluarte musulmán de la península, el reino nazarí de Granada, no hicieron sino seguir el rumbo del afán guerrero de sus más inmediatos antepasados contra un tradicional enemigo de la fe católica. Respecto a la conquista de Granada, las huestes vascongadas se unieron al propósito guerrero desde los albores del conflicto, y su contribución, tanto en las operaciones terrestres como en aquellas desarrolladas por la Marina, fue muy notable. La Guerra de Granada coincide en el tiempo con otra gesta fundamental en nuestra historia, el descubrimiento de un nuevo mundo. Fueron muchos los nombres de los vascos que encontramos en las expediciones de Colón y en la historia de ese nuevo mundo que acababa de adquirirse para el reino de Castilla. Los que lucharon en Granada pasaron a hacerlo en Italia, y al lado del gran capitán encontramos a varios vascos, como Juan Pérez de Loyola, hermano de Íñigo de Loyola, Juan de Lezcano, almirante de los Reyes Católicos, o Pedro Navarro, conde de Oliveto. Vista la descollante participación vasca en la historia naval española, nada tiene de particular que de esas tierras proviniese la insigne figura de Juan Sebastián Elcano, la primera persona que dio la vuelta al mundo. En la expedición de Loaísa, en la que falleció el marino de Guetaria, encontramos otra figura clave, Andrés de Urdaneta, que se propuso volver de Filipinas a México en lo que se denominó como el tornaviaje. A su lado estuvo Miguel López de Legazpi. Recordamos a varios vascos que destacaron en la gesta americana, como Francisco de Garay, Pascual de Andagoya, Domingo Martínez de Irala, Juan de Garay, Lope de Aguirre, Los Alcega y tantos otros. Destacamos al almirante donostiarra Antonio de Oquendo, que participó en más de 100 combates navales. Cuando nos referimos a la participación vasca en la Armada Invencible, no podemos menos que aludir al estudio que realizó José Ignacio Tellechea y Dígoras en su obra La otra cara de la Invencible, la participación vasca, muy bien documentada obra. De ella hemos tomado datos que pensamos que pueden ser del interés de los lectores. En el siglo XVII tenemos a Miguel de Vidazábal, Lorenzo Ugalde de Orellana, los Echeverri, los Ibarra, Pascual de Iriarte, Pedro Layús
o los Laya, entre otros. Entramos en el siglo XVIII con Domingo de Bonechea, descubridor de Tahití, y encontramos a Blas de Lezo, uno de nuestros grandes héroes. Después vendrán Antonio de Gaztañeta, Pablo Agustín de Aguirre, José y Agustín de Iturriaga, Francisco Lastarría, José Francisco Díaz de San Vicente, Santiago Agustín de Zuloaga, Francisco Hidalgo de Cisneros, Los Ezeta, José Lorenzo de Goicoechea y José de Mazarredo, que fue calificado como el mejor marino de su tiempo. Llegamos a la batalla de Trafalgar y permítame que recuerde la edición crítica que realicé de esta obra de Galdós. La pueden encontrar en las librerías. Indiquen el título, que es una edición escrita por mí y que la distribuye Elcar. Allí encontramos a Ignacio María de Álava, Ignacio de Olaeta, José Gardoqui, Francisco de Moyúa, Anselmo de Gomendio y, por supuesto, a Cosme Damián de Churruca, sobre quien, como les he indicado, escribí la obra de la que hablaremos a continuación. Queremos agradecer de nuevo a la empresa vinícola Marqués de Vargas su generosidad para patrocinar este libro. Es de destacar este gesto de amabilidad que les honra y que nos permite que este libro haya visto la luz. Ahora cedo la palabra a Enrique de Carlos, que nos va a hablar sobre Cosme de Churruca. Buenas tardes. No sé si han caído ustedes, pero estamos a 21 de noviembre y, por tanto, aniversario de la batalla de Trafalgar. No creo que sea casualidad. Bueno, a estas horas la batalla de Trafalgar ya había finalizado y en estos momentos, más o menos a estas horas, pues ya se había desencadenado un vendaval tremendo que dificultó enormemente que pudieran ir hasta Gibraltar todos los buques. La batalla empezó, y quiero hacer un brevísimo resumen de la batalla, por si alguien pues, no lo conoce. Empezó saliendo la flota franco-española de la bahía de Cádiz, muy temprano por la mañana, con un viento bastante flojo de poniente. La línea a la salida pues, estaba perfectamente hecha, y a la vanguardia se encontraba el San Juan Nepomuceno con Cosme Churruca, al mando de dicho buque. Pero cuando ya habían pasado el cabo de Trafalgar, Villeneuve, que era quien dirigía las operaciones franco-españolas, tomó una decisión de volver hacia Cádiz, de dar la vuelta. Claro, ese era un problema tremendo. Tienen que imaginarse unos navíos muy grandes y muy pesados, con un viento muy flojo. Dar la vuelta pues era muy complicado, hasta el punto de que tuvieron que bajar en muchos navíos pues tuvieron que bajar los botes pues para dar la vuelta. Eso lo que provocó es que muchos de los navíos se quedaran sotaventeados, lo que tuvo consecuencias funestas para la batalla posteriormente, porque no entraron directamente en la batalla, y además se produjeron espacios entre muchos de los navíos que también tuvieron consecuencias nefastas para la batalla. Con el tiempo, además, se produjo otra circunstancia nefasta, y es que lo que se convirtió en la vanguardia, al principio retaguardia, que estaba mandada por un almirante francés, de Manoir, pues él decidió continuar su rumbo sin volver hacia donde se estaba concentrando la batalla en ese momento, que era el centro, al principio, a pesar de que Villeneuve pues, estaba dando orden de volver a todos los navíos hacia el centro de la batalla. Eso fue nefasto para la suerte de franco-española, lógicamente. Bien, yendo al San Juan, que es lo que realmente nos importa hoy, claro, en ese momento ya estaba en la retaguardia, por lo tanto entró en batalla bastante tarde, pero cuando entró pues, rodeado de buques enemigos. Me van a permitir que en 2 minutos dedique a leer un documento redactado por Benito Pérez Galdós, que recoge el testimonio de un oficial que estuvo con Churruca y con el resto de marinos en el propio San Juan aquel día. Voy a leer unos breves extractos, por si hay alguien que no sabe de lo que estamos hablando. Yo creo que es importante. Tuvieron una ceremonia religiosa a las 11, en la cual estaba pues, la gran parte de la tripulación, que eran más de 600 personas. Concluida la ceremonia religiosa, les mandó poner en pie y, hablando en tono persuasivo y firme, y exclamó:
Hijos míos, en nombre de Dios os prometo la bienaventuranza al que muera cumpliendo con sus deberes. Si alguno faltase a ellos, le haré fusilar inmediatamente. Y si se escapase a mis miradas o a las de los valientes oficiales que tengo el honor de mandar, sus remordimientos le seguirán mientras arrastre el resto de sus días, miserable y desgraciado. Esta arenga tan elocuente como sencilla, que ordenaba el cumplimiento del deber militar con la idea religiosa, causó entusiasmo en toda la dotación del Nepomuceno. Qué lástima de valor, todo se perdió como un tesoro que cae al fondo del mar. Sucesivamente todos los navíos fueron entrando en el combate. 5 navíos ingleses se dirigieron contra el Nepomuceno, pero 2 de ellos siguieron adelante. Churruca no tuvo que hacer frente más que a fuerzas triples. Nos sostuvimos enérgicamente contra tan superiores enemigos hasta las 2 de la tarde, sufriendo mucho, pero devolviendo doble estrago a nuestros contrarios. El grande espíritu de nuestro heroico jefe parecía haberse comunicado a marineros y soldados, y las maniobras, así como los disparos, se hacían con una prontitud pasmosa. Nuestro navío no solo era el terror, sino el asombro de los ingleses. Estos necesitaron vuestros nuevos refuerzos, necesitaron ser 6 contra 1. Volvieron los 2 navíos que nos habían atacado primero y el Dreadnought se puso al costado del Nepomuceno a medio tiro de pistola. Figúrense ustedes el fuego de estos 6 colosos vomitando balas y metralla sobre un buque de 74 cañones. Entretanto, Churruca, que era nuestro pensamiento, dirigía la acción con serenidad asombrosa. Comprendiendo que la destreza había de suplir a la fuerza, economizaba los tiros y lo fiaba todo a la buena puntería, consiguiendo así que cada bala hiciera un estrago positivo en los enemigos. A todo atendía, todo lo disponía y la metralla y las balas corrían sobre su cabeza sin que ni una sola vez se inmutara. Nos infundía a todos cierto ardor desconocido solo con el rayo de su mirada. Pero Dios no quiso que saliera viva de la terrible porfía. Viendo que no era posible hostilizar un navío que por la proa molestaba al Nepomuceno impunemente, fue él mismo a apuntar el cañón y logró desarbolar al contrario. Volvía a alcanzar de popa cuando una bala de cañón le alcanzó la pierna derecha con tal acierto que casi se le desprendió del modo más doloroso, por la parte alta del muslo. Corrimos a sostenerle y el héroe cayó en mis brazos. Qué horrible momento, aunque me parezca que siento bajo mi mano el violento palpitar de un corazón que hasta en aquel instante terrible no latía, sino la patria. Su decaimiento físico fue rapidísimo. Le vi esforzándose por erguir la cabeza que se le inclinaba sobre el pecho. Le vi tratando de reanimar con una sonrisa su semblante, cubierto ya de mortal palidez, mientras con voz apenas alterada exclamó: «Esto no es nada. Siga el fuego». Bueno, no voy a seguir leyendo, pero es un testimonio de primera mano, lógicamente, de lo que fue Churruca, que bueno, acabó muriendo probablemente desangrado, entiendo yo. Lógicamente, el impacto que tuvo la batalla pues fue, nos podemos imaginar, inmenso en España. Hay unas exequias que se produjeron un mes después de la batalla en el Ferrol, que no les voy a leer las referencias sobre Churruca que hizo el párroco Varela, pero aquello debió de ser, lo del Ferrol debió ser impresionante, porque 9 de los navíos que habían salido que habían participado en la batalla, 9 de los 15 navíos españoles habían salido de Ferrol. Por tanto, pues quien más y quien menos pues tenía algún familiar, algún amigo muy cercano allí, con lo cual la emoción debió de ser enorme, ¿no? Quería hacer algunos apuntes sobre la bibliografía de Churruca que se ha producido desde entonces, ¿no? Desde la batalla de Trafalgar fundamentalmente. La primera monografía que se escribió sobre Cosme de Churruca fue al año siguiente de la batalla y la escribió su hermano, aunque no está firmada, y es precisamente el libro sobre el que se basa el libro del que hoy presentamos, ¿no? El elogio histórico del brigadier de la Real Armada Cosme Damián de Churruca. Y después, bueno, pues hubo desde luego muchos artículos de gacetillas, de periódicos, en los cuales pues realmente se ensalzó a los héroes de Trafalgar, ¿no? Pero hay que hacer especial mención a 2 libros que no son específicamente de Churruca, sino de la batalla de Trafalgar, concretamente el Marliani de 1850 y el Ferrer de Couto de 1851. En ellos, bueno, Marliani pues ensalza enormemente a Cosme de Churruca,
Y bueno, pues ese texto lo recoge después Ferro de Couto al año siguiente en su propio texto. Es decir, él consideraba que no podía mejorar las palabras de Marliani y las reproduce íntegramente. Algo hay a principios del siglo XX, pero en los años 50 y 60 se escribió bastante sobre Churruca específicamente. En el año 58, un libro de García Mercadal, titulado Churruca a secas. A principios de los años 60 hay dos libros que son más de divulgación, por así decirlo, incluso alguno pues, de niños. Uno se llama Churruca y el otro Churruca y Gravina. Son dos libros, pero bueno, impactantes. Y al año siguiente, en el año 62, hay dos monografías más serias, por así decirlo, una de Antonio Navas y otra de la Diputación de Guipúzcoa, de varios autores que recogen varias noticias biográficas de Churruca. Por tanto, realmente había mucho interés por nuestro personaje, ¿no? Y ya más modernamente hay una historiadora que es Dolores González Ripoll, que en el año 92 escribió el libro Trinidad, la otra llave de América, descripción de la isla de Trinidad por Cosme de Churruca. En el año 95 escribe A las órdenes de las estrellas, un libro que probablemente tengan muchos de ustedes, un libro que está muy bien. La vida del marino Cosme de Churruca y sus expediciones a América. Y en el año 2000 escribe Bajo pólvora y estrellas, Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración. Este es un libro más divulgativo, menos científico, más divulgativo, pero un muy bonito libro. Y por último, en el año 2005, aniversario del bicentenario de la batalla, hubo la exposición en el Museo Naval con un libro magnífico que editó el museo. Magnífico. Y bueno, pues llegamos a nuestros días, al libro que presentamos hoy, Churruca, elogio histórico. Pero, curiosamente, hay dos libros que yo todavía ni he leído, que uno se titula Expediciones científicas españolas del siglo XVIII, de Agustín Rodríguez González, un historiador muy conocido en nuestro mundillo naval, y otro de José Osorio, Las expediciones científicas españolas a América y Filipinas del siglo XVIII. Seguro que trata pues, las dos expediciones en las que estuvo involucrado Cosme Damián, ¿no? Pero bueno, más allá del heroísmo de Trafalgar, Cosme de Churruca era un marino que respondía al ideal de marino de guerra del siglo XVIII en España. Como bien ha dicho don José María Blanco, la marina de los Borbones no tenía nada que ver con la marina de los Austrias. Una vez terminada la Guerra de Sucesión, y especialmente a partir de 1717, es cuando realmente se sientan las bases de lo que es la marina moderna, la marina del siglo XVIII. Para empezar, se unificó, las diferentes armadas que había se unificó prácticamente en una sola, alguna quedaba por ahí, la de galeras y alguna otra, en la Armada Real, que se fundó en 1714. Y a partir de 1717, con el nombramiento de José Patiño como inspector general de Marina y su traslado a Cádiz, es cuando realmente empieza la gran obra de construcción de la Armada Española. Se crea la Compañía de Guardia Marinas en 1717 y en 1718 Patiño redacta unas instrucciones que se conocen como las instrucciones de Patiño precisamente, que son las instrucciones para el gobierno de la Compañía de Guardia Marinas y de la Academia. Y ahí, en uno de los artículos, en el artículo 19, es donde realmente se plasma el ideal de marino que quiere implantar la monarquía en aquel momento. Porque si los marinos los guardiamarinas se quería que se formaran así, era porque querían, lógicamente, que los marinos fueran así. Y dice este artículo 19, como el fin de la formación, manutención y establecimiento de este cuerpo es para que el rey no solo consiga habilitar la nobleza de sus reinos y que le sirvan a su marina y ejércitos, adornada de las ciencias y facultades de la matemática con las reglas de la cantidad discreta, geometría, trigonometría, cosmografía, maniobra, fortificación militar, teórica de la artillería y construcción de navíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ejercicios de las armas, evoluciones militares y manejo práctico de la artillería, danza y esgrima. Es decir, lo que se pretendía era dar una formación completísima, pero con una incidencia científica tremendamente alta. Claro, esto rompía radicalmente con el modelo
del marino de guerra que había tenido la Marina hasta entonces, porque básicamente había dos tipos de formación principales, o dos tipos de acceso a ser marino de guerra en aquel entonces en las diferentes armadas que había, ¿no? La del Mar Océano, la de la Avería, etcétera, etcétera. Eran o bien a base de años y años de práctica, entonces en la práctica, bueno, pues eran buenos, pero les faltaba, digamos, que los conocimientos teóricos. O se compraba el cargo. La monarquía española, desgraciadamente, pues estaba muy falto de recursos y vendía este tipo de cargos, claramente. Con lo cual, dense ustedes cuenta del cambio tan radical. El ideal llega a su cenit con el nombramiento de Jorge Juan como el comandante de la Compañía de Guardia Marinas en Cádiz a mediados del siglo XVIII. Y es en este entorno, es en este contexto cuando Churruca se forma primero en la Academia de Cádiz y después en la recién creada de Ferrol. Y bueno, pues él destaca claramente desde el principio, ¿no? Y prueba de ello pues son su nombramiento como profesor en la Academia de Ferrol, años más tarde, su nombramiento como encargado de Astronomía y Geografía en la expedición de Antonio Valdés al Estrecho de Magallanes, Antonio de Córdoba, al Estrecho de Magallanes en 1788 para cartografiar y averiguar la actitud de ese paso como alternativo para ir al Perú. Su nombramiento como comandante de la división que se encargó de cartografiar el Caribe a partir de 1792, tanto el español como el no español. Su tratado de tiro con artillería, el trabajo de quebranto de los buques. En conclusión, Cosme de Churruca es mucho más que Trafalgar y su trágica pero heroica muerte. Y bueno, pues llegamos al libro Churruca, elogio histórico. José Andrés Álvaro Cáriz nos trae este libro. En él aporta el texto escrito en 1806 por el hermano Julián Churruca, el hermano de Cosme, pero con un lenguaje más actual que facilita su lectura en los tiempos modernos. Es de celebrar que se publiquen textos como este, ¿no? Que son inencontrables, pero que siguen siendo de gran utilidad, porque se trae información de primerísima mano. Hay que pensar que Julián de Churruca acompañó a su hermano en diversos viajes que hizo por España, estuvo, por ejemplo, con él en Madrid, y era, pues, como él mismo dice al principio del libro, era su gran confidente, su gran amigo. Escrito de forma que pueda ser leído pues, por cualquiera hoy día, ¿no? Además, ha introducido numerosas notas a pie de página que dan mucha información adicional de otros marinos y otros personajes de los que se habla en la biografía. Se dan explicaciones de multitud de términos marineros, militares, científicos, así como otros puntos que aclaran conceptos y amplían la información. Y además, como adenda, está la parte de Trafalgar que escribió Benito Pérez Galdós y que también fue importantísimo para el conocimiento de la batalla de Trafalgar y del papel de Cosme Churruca en la misma, ¿no? Y por tanto de la creación del mito de Trafalgar. Nada más por mi parte. Muchas gracias. Bueno, yo quería decir un par de cosas sobre Churruca también. Primero, antes se me olvidó decir que lo que aglutinó también a todo el litoral cantábrico fue la pesca de la ballena, ¿no? Todos los escudos nobiliarios de los pueblos costeros desde Fuenterrabía a Vivero tienen un motivo ballenero, ¿no? Un arpón o una lancha ballenera. Y los vascos también se dedicaban, además de la ballena, al bacalao, hasta que los ingleses nos echaron de Terranova. Cuando el San Juan Nepomuceno se queda sin comandante y sin segundo, se queda al mando de un teniente navío que se llamaba Núñez y Fichago, que era natural de Vigo y tío carnal de don Casto Méndez Núñez. O sea que las heroicidades se van transmitiendo. Pero yo hoy quería hacer una concesión a Lola, porque hay que leer la boda de Churruca en Ferrol. Yo soy ferrolano y Churruca está totalmente vinculado a Ferrol. Primero, porque llegó en el navío San Miguel como guardia marina. Segundo, porque sus exámenes fueron públicos para que viesen la brillantez de sus
estudios en matemáticas sublimes, como se decía entonces, y tercero, porque 6 meses antes de ir al combate y morir, que él tenía ya el presentimiento metido en el cuerpo, se casa con la hija de un intendente de Ferrol, que era el hermano del conde del Venadito, don Vicente Ruiz de Apodaca, que era de Intendencia de la Armada, y estaba en Ferrol de Vedor. Y dice así el acta matrimonial, para que vean. Primero, en Ferrol tenemos una columna de Churruca, que era una fuente, pero ahora no tiene agua, pero sigue la columna de Churruca. En la iglesia de San Fernando de la Villa y Departamento de Ferrol, iglesia que ya no existe, en el día 2 del mes de abril del presente año de 1805, yo, el licenciado don Alonso Ruiz, abogado de los Reales Consejos, teniente vicario general de este departamento, desposé solemnemente a don Cosme Churruca y Elorza, brigadier de la Real Armada, natural de la villa de Motrico en la provincia de Guipúzcoa, hijo de don Francisco de Churruca y de doña Teresa de Elorza, ambos naturales de la mencionada villa de Motrico, con doña María de Dolores Ruiz de Apodaca y Beránger, natural de la ciudad de Cádiz, hija de don Vicente Ruiz de Apodaca, caballero progrero del Orden de Calatrava, intendente graduado de Marina y veedor de este departamento, natural de la referida ciudad de Cádiz, y de doña Antonia de Beránger, natural de Chiloé, en el Reino del Perú. Fueron testigos los excelentísimos señores don Félix de Tejada, capitán general del expresado departamento, y tenientes generales don Francisco Javier de Melgarejo y don Miguel de Sousa. Y para que conste, lo firmo en la referida Villa de Ferrol, día 3 de los ya dichos mes y año, licenciado Alonso Ruiz, rubricado. Y ahí hubo un cotilleo de que los Ruiz de Apodaca se oponían a la boda. Churruca ya era brigadier, pero era muy joven, debía tener 30 y tantos años. 44. 44, ¿no? Cuando murió. Pero lo que estaban angustiados es porque sabían que la guerra estaba encima y que posiblemente no viviría. Y bueno, para presumir de pueblo, pues por eso les he leído esta. Que sepan que se casó en Ferrol 6 meses antes de ir a la muerte. Tras estas palabras que agradecemos, vamos a hablar del libro que he escrito sobre Cosme Damián de Churruca. En febrero de 2019 escribí la edición crítica que he realizado de Trafalgar, edición que estaba patrocinada por el Ayuntamiento de Motrico, Ron Barceló y el Grupo Vinícola Marqués de Vargas. Edición que se convirtió en la edición del centenario de Galdós, que como saben se celebró en 2020. Cuando la presenté indicaba que era una edición distinta a lo que hasta ahora había en el mercado, y van a permitir que les indique por qué. En primer lugar, estamos hablando de la edición del centenario del nacimiento de Benito Pérez Galdós. A la hora de confeccionar un libro, un elemento importantísimo es la portada. La que aparece en mi obra es la misma que Galdós eligió para su edición ilustrada. Y eso creo que es importante, ya que no es una portada cualquiera, sino la escogida por el propio autor de la obra. He incluido también el prólogo que el propio Galdós escribió para su edición ilustrada, y después el texto de Trafalgar, un texto que contiene más de 300 notas a pie de página, lo que implica un estudio laborioso y concienzudo, unas 25 fotografías, unas de ellas relacionadas con la vida de Galdós y otras con los personajes históricos que aparecen en la obra, como Cosme de Churruca y otros marinos. Le recordaré que había realizado una serie de hallazgos que creo que son bastante importantes. Desde hace 150 años que Galdós escribió esta obra, nadie se había dado cuenta que estaban mal escritos los nombres de 2 marinos. Uno de ellos es un marino de Tudela, José de Ezquerra y Guirior. Este hallazgo despertó el interés de la prensa navarra. Una edición crítica de Trafalgar recupera un personaje nacido en Tudela. La obra del escritor navarro, bueno, yo soy donostiarra, pero llevo 20 años en Navarra. José Andrés Álvaro Cáriz hace referencia al marino José de Ezquerra y Guirior. Edición crítica de Trafalgar por el escritor navarro José Andrés Álvaro Cáriz. El escritor navarro publica una edición crítica de Trafalgar en la que recupera un personaje histórico nacido en Tudela. Lo que nadie leyó, un escritor navarro lanza una edición con contenido inédito del Trafalgar de Galdós. Contiene, como les indico, más de 300 notas a pie de página en las que se explican desde los términos de difícil comprensión
hasta el contexto histórico en que se desenvuelve el combate de Trafalgar. E incluso un periódico dedicó 3 páginas, sí, 3 páginas, a hablar sobre este tema. En el capítulo 4, de Trafalgar, Galdós pone en boca de Marcial lo siguiente: yo iba en el Real Carlos de 112 cañones que mandaba Ezguerra, y además llevábamos el San Hermenegildo de 112 también, el San Fernando, el Argonauta, el San Agustín y la fragata Sabina. Todos jurábamos como demonios y pedíamos a Dios que nos pusiera un cañón en cada dedo para contestar al ataque. Ezguerra subió al Alcázar y mandó disparar la andanada de estribor. 2000 hombres apagaron fuegos aquel día, entre ellos nuestro comandante Ezguerra y Emparán, el del otro barco. No es Ezguerra, como aparece en las ediciones que se han realizado de Trafalgar, sino Ezquerra. Esa alteración de la Q que se convierte en G se ha producido también en la placa que le recuerda en el Panteón de Marinos Ilustres de la gaditana San Fernando. El segundo caso es el de un marino nacido en la localidad guipuzcoana de Vergara. En el capítulo 14, Galdós, a través de Rafael Malespina, relata la lucha en la que se vio envuelto el San Juan Nepomuceno. Cuando se está refiriendo a los últimos momentos de la vida de Churruca, indica lo siguiente: llamó a Moina, su segundo, y le dijeron que había muerto. Llamó al comandante de la primera batería, y éste, aunque gravemente herido, subió al Alcázar y tomó posesión del mando. Todos los que desde hace 150 años han editado esta obra de Galdós confunden el nombre de Francisco de Moyúa y Mazarredo, el segundo de Churruca en la escala del mando. Y creo que realmente les importaba muy poco. Lo que deja a las claras lo que hay detrás de muchas ediciones autocalificadas como críticas, que se las encomiendan a un escritor de cierto renombre para que el libro se venda más porque lo ha escrito fulanito que por lo que fulanito pueda realmente aportar. Por ejemplo, ¿qué pasa con el premio Planeta, ¿no? Ocurre una cosa así. Creo que era necesaria esta introducción para situarnos en el contexto en el que surge la obra que ahora les presentamos. Cuando estaba realizando mi edición de Trafalgar, me encontré casualmente con un libro que un hermano de Churruca había escrito en 1806. Lo que he hecho es algo muy parecido a lo que llevé a cabo con los libros que escribí sobre el gran capitán y Vasco Núñez de Balboa, y que pueden encontrar en Amazon. En este caso también he realizado una edición crítica del texto para permitir que un lector del siglo XXI pueda leer perfectamente un texto escrito hace 2 siglos. Como bien saben ustedes, Cosme de Churruca falleció trágicamente en el combate de Trafalgar. Al año siguiente, en 1806, uno de sus hermanos, Julián, publicó en una imprenta de Madrid esta obra. Después de localizarla, nuestra labor ha sido la de actualizarla para facilitar y hacer más amena su lectura a una persona de nuestro siglo. En cuanto al vocabulario, hemos sustituido las palabras que ya no se emplean o que se utilizan con otro significado. Respecto a la sintaxis, hemos intentado simplificarla para que la construcción de las frases no sea un obstáculo, a veces insalvable, a la hora de entender el texto. Simplificando la expresión, hemos pensado que será más fácil acceder al texto y que la lectura del mismo será más amena. Hemos añadido unas 50 notas a pie de página, con el objeto de explicar el contexto histórico en el que se desenvuelve la vida de este ilustre marino. Para ello hemos incluido unas 20 fotografías, con varios de los planos que realizó este marino guipuzcoano. Y dentro del apéndice documental hemos incluido el relato que Galdós hace de su trágica muerte en Trafalgar. Porque de Churruca sabemos más sobre su muerte que sobre su vida, y por ello he creído importante y necesario reivindicar a este gran marino, que, como escribe su hermano en el libro, vivió para la humanidad y murió por la patria. Como conocemos más y a veces exclusivamente la segunda parte de esta frase, he desarrollado la primera, gracias al relato que realizó su hermano. En cuanto a la portada, les indicaré que aparecen en ella 2 de las representaciones más conocidas del marino de Motrico, y de fondo se puede apreciar el cuadro de su muerte en Trafalgar. Como en el caso del libro anterior, este también ha sido publicado gracias al apoyo del Grupo Vinícola Marqués de Vargas, a quienes aprovecho nuevamente para expresarles mi más sincero agradecimiento.
Lamento que el Ayuntamiento de Motrico no haya querido colaborar en esta ocasión. Le escribí en varias ocasiones al alcalde. La última vez le preguntaba si había recibido los mensajes, si los había leído y que en caso de que los hubiera entendido me contestara. Parece que no los entendió, ya que no me contestó. El libro viene prologado por don José Antonio de Churruca y Egoscozábal, emparentado con nuestro marino. Y a continuación viene el elogio histórico del brigadier de la Real Armada, don Cosme Damián de Churruca y Elorza, que murió en el combate de Trafalgar en 21 de octubre de 1805, escrito por el amigo más confidente que tuvo. Esta obra fue impresa en 1806 en Madrid, concretamente en la imprenta Ripollés, que en aquella época se encontraba en la madrileña Plaza del Ángel. El hecho de que ese amigo más confidente que tuvo fuera su propio hermano y el que la obra se escribiera al año siguiente de la muerte de Churruca en Trafalgar, aportan al texto el testimonio de un testigo presencial y que muchos de los recuerdos estaban aún frescos en la memoria y en el corazón de su hermano Julián. La prensa se hizo eco de la aparición del libro. En el Diario Vasco de San Sebastián aparecieron 2 artículos. El primero se titulaba «Se sabe mucho sobre la muerte de Churruca, pero muy poco sobre su vida». Y el segundo, «Cosme de Churruca, el marino ilustrado que pasó a la historia como un héroe». Me van a permitir que entresaque algunos párrafos. El motricuarra Cosme Damián de Churruca y Elorza pasó a la historia como el héroe de la batalla de Trafalgar, después de morir por el impacto de una bala de cañón, mientras el barco que capitaneaba hacía frente a 6 naves enemigas. Su sacrificio, que luego fue inmortalizado por Benito Pérez Galdós en las páginas de Trafalgar, le convirtió en paradigma del héroe romántico y en una de las figuras de referencia de su tiempo. Pero Churruca fue bastante más que un nombre a pie de página en los libros de historia. Arquetipo del marino ilustrado, levantó mapas de remotas costas sin cartografiar, ideó soluciones de ingeniería naval gracias a sus conocimientos matemáticos, y fue reconocido por el mismísimo Napoleón, entonces aliado de los españoles en su lucha contra los británicos, quien lo obsequió con un sable y unas pistolas. El escritor donostiarra José Andrés Álvaro Cáriz ha recuperado ahora la biografía sobre el marino que publicó en 1806 su hermano Julián y ha adaptado su lenguaje a los tiempos actuales. La nueva publicación simplifica el título original de la biografía, del profuso elogio histórico del brigadier de la Real Armada, don Cosme Damián de Churruca y Elorza, que murió en el combate de Trafalgar en 21 de octubre de 1805, escrito por el amigo más confidente que tuvo, se ha pasado al más escueto Churruca elogio histórico. Es un título que está más en consonancia con nuestros tiempos. Comenta el escritor donostiarra que ha aplicado a las páginas de la biografía un tratamiento similar. He tratado sobre todo de hacer amena su lectura a una persona de nuestro siglo. La prosa del romanticismo es muy alambicada y se hace difícil de entender. Se han sustituido las palabras que ya no se emplean o que se utilizan con otro significado. Respecto a la sintaxis, he intentado simplificarla, para que la construcción de las frases no sea un obstáculo a la hora de entender el texto. Simplificando la expresión, es más fácil acceder al texto y hacer que la lectura sea amena. La vida del marino motricuarra fue cualquier cosa menos aburrida. A Churruca se le conoce sobre todo por su participación en la batalla de Trafalgar, pero en realidad su vida fue apasionante. La recuperación de la biografía que escribió su hermano, el amigo más confidente que tuvo, como reza su título original, tiene también mucho que ver con la voluntad de reivindicar una figura que no tiene demasiado reconocimiento en nuestros días. Mi intención es recordar a Churruca, que aunque forma parte de ese grupo de personajes históricos que no necesitan ser presentados, siempre viene bien recordarlos y aportar datos que puedan ser desconocidos. Nadie tan acreditado como Julián de Churruca para narrar la trayectoria vital de su hermano Cosme. Una vida que comenzó en Motrico el 27 de septiembre de 1761 en el seno de una familia acomodada, ya que su padre Francisco fue el primer alcalde que tuvo la localidad.
Séptimo de 10 hermanos, inició primero en Vergara y luego en Burgos una carrera destinada a llevarle al sacerdocio, que interrumpió cuando descubrió su vocación marinera. Con 15 años se enroló en la Compañía de Guardiamarinas de Ferrol y no tardó en destacar por su talento y capacidad de trabajo. En 1781 participó en su primera acción de guerra, un asedio para intentar recuperar Gibraltar de las manos de los británicos, que se saldó con un fracaso. En 1788 participó en una expedición científica en el Estrecho de Magallanes y se reveló como un extraordinario cartógrafo. Años más tarde, volvió a embarcarse al frente de otra misión que realizó estudios hidrográficos para la reforma de un atlas marino de la América septentrional. A su vuelta, al cabo de 2 años, recibió el título de capitán de navío. Su inquietud por introducir mejoras en los navíos y su formación enciclopédica hicieron de él una de las figuras de mayor prestigio de la Armada. En 1799 fue llamado a Brest por Napoleón, que preparaba una operación para aislar por mar a Inglaterra, con ayuda de la flota española. De regreso a España, escribió un tratado para perfeccionar las técnicas de la artillería de la Marina y solicitó el mando del buque San Juan Nepomuceno. Fue en ese navío donde vivió sus últimas horas, cuando una flota británica cercó a una treintena de barcos hispano-franceses en octubre de 1805, cerca del cabo gaditano de Trafalgar. Los británicos, que querían hacerse con el control del estrecho, derrotaron a sus contrincantes guiados por la batuta de Nelson, que también falleció en la batalla. José Andrés Álvaro nos ha limitado a actualizar el texto de la biografía sobre Churruca que escribió su hermano Julián. También ha introducido en sus 85 páginas fotografías y algunos de los mapas que el marino trazó a lo largo de sus expediciones científicas. Además, he añadido unas 50 notas a pie de página con el objeto de explicar el contexto histórico en el que se desarrolla su vida. Puntualiza el escritor donostiarra, que ya estaba familiarizado con la figura de Churruca, después de haber publicado hace un par de años una edición actualizada del Trafalgar de Benito Pérez Galdós, que corregía los nombres de algunos de los personajes de la novela del escritor canario. Para seguir con la unión entre Galdós y Churruca, les voy a mostrar esta imagen. Está hecha con el instrumento llamado fisionotrazo, que es considerado como un predecesor de la fotografía. De ahí que esta imagen sea la que más se acerca al Churruca real. Es de la época en que Churruca estuvo en París. Está realizada por un tal Fournier, que puede ser antepasado de los Fournier que se asentaron en Vitoria, los de la fábrica de Heraclio Fournier. Esta imagen me la envió el tataranieto de Galdós. A Galdós se la había mandado un hermano del propio Churruca. Para acabar, permítanme que les hable unas palabras acerca del proyecto Libro Solidario de la asociación que dirijo en Navarra. Cuando ustedes oyen hablar de la República Dominicana piensan en grandes hoteles, en playas, pero allí no es turismo todo lo que reluce. Estas son imágenes auténticas, no las de los hoteles. El 75% de los habitantes del país vive en condiciones de pobreza, más del 62% no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos. Lo único que se incrementa en ese país es la delincuencia, la corrupción, la impunidad y el poder del narcotráfico. La mortalidad infantil es del 38 por 1000, mientras que en España es del 3 por 1000. La desnutrición alcanza al 60% de la población, el analfabetismo al 35%, y entonces los beneficios que obtenemos en la venta de los libros que editamos van destinados a un proyecto educativo en la ciudad dominicana de La Vega. Entonces, si alguien desea colaborar, bueno, algunos de ustedes ya lo han hecho, pues puede adquirir un libro para colaborar en la labor social que llevamos a cabo. Muchas gracias y muy buenas tardes.